isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Las ambiciones norteamericanas por la isla de Pinos anteceden al artículo 6 de la enmienda Pla. Tan temprano como 1899, la Oficina Central de la Tierra de ese país edita un mapa donde la isla de Pinos estaba incluida como parte de ese territorio. Después vendría, la enmienda Pla con su artículo 6, que omitía a la isla de los límites de Cuba. Pero ya eso es parte de otra historia. La presencia de los colonos norteamericanos trajo un incremento productivo, sobre todo a partir del cítrico en McKinley, donde nos encontramos hoy. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Y ya a mi lado el profesor e investigador, doctor Roberto Ungel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, estamos en McKinley, en la comunidad Ciro Redondo, pero la pregunta es, ¿por qué este nombre de McKinley? ¿De dónde viene? ¿Y por qué las personas asocian el nombre de McKinley solo con el área donde antes había una unidad militar que hoy es una comunidad? Realmente McKinley, el origen de McKinley está relacionado con el proceso de emigración de colonos norteamericanos desde la Florida a comienzos del siglo XX, y precisamente los representantes de la compañía que fundó McKinley procedían de Buffalo, que fue el lugar donde fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, William McKinley. O sea, este presidente fue el responsable de la intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana, que después vino guerra hispano-cubano-norteamericana, el hombre que desarrolló, según Lenin, por ejemplo, para los estudiosos de este tipo de temas, fue el que desarrolló la primera guerra imperialista de la época en este contexto caribeño y latinoamericano. Y por lo tanto, esas personas trajeron esa historia y le llamaron McKinley al poblado en honor a su presidente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en aquel momento. Debemos decir también, digamos, que era un poblado que desde el punto de vista arquitectónico respondió a la utilización de, los mismos recursos que se utilizaban en los Estados Unidos, que eran naves, preferiblemente eran de madera. Se utilizaba el tronco rústico en muchas de las construcciones que habían aquí. También los bungalows, el tipo de construcción conocido como bungalow, con el piso sobre la tierra, a partir de horcones que se situaban, el techo eran a dos aguas, las tejas que utilizaban eran tejas de madera, o sea, construcciones típicamente del oeste norteamericano. Y esas fueron las personas que se establecieron aquí. Eran muy buenos agricultores y desarrollaron uno de los proyectos de naranja más importantes y prósperos que tuvieron en Isla de Pino. Como ya te decía en otros programas, este lugar era visto como un distrito de los Estados Unidos en Cuba. Y por lo tanto la prosperidad precisamente de este tipo de proyectos tiene que ver con el establecimiento de esta gente aquí. También debo decirte, por ejemplo, que gran parte de las construcciones, digamos, que sobrevivieron al proceso de desarrollo después del triunfo de la Revolución, quedaron a un costado de lo que es hoy se conoce como la secundaria La 30, como el Instituto de Ciencias Exactas que teníamos nosotros aquí, que es donde también estuvo la unidad militar en ese entorno, la unidad militar que se sigue conociendo como McKinley. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué la gente le sigue llamando a esa zona McKinley? Porque fue, después que se construye la presa Revolución, fue el único tipo de construcción típica que quedó en los alrededores de este entorno. Y la gente siguió asociando precisamente ese espacio particular
como McKinley, aunque lo fue todo ello, y el poblado principal está hoy en el fondo de la presa. Cuando usted ve las propagandas que hay en relación con McKinley, la propaganda oficial, se ubica McKinley entre el río de las Nuevas y el río del Medio, porque ellos trataron de aprovechar la ubicación del pueblo entre estos dos ríos que todavía no estaban represados como están en estos momentos, para utilizar sus aguas en el desarrollo citrícola de la zona. La zona de McKinley, junto con Santa Bárbara y Columbia, fue de las zonas más pobladas en la primera mitad del pasado siglo en la isla. La presencia de los colonos norteamericanos en estos lugares le dio un impulso a la parte económica. A diferencia, digamos, de los Estados Unidos, donde la expansión territorial fue a partir de familias que por su cuenta ellos fueron ocupando Nuevo México, California, etcétera. Los norteamericanos que se trasladan a Isla de Pino lo hacen a través de determinadas compañías. Digamos, la primera compañía y la primera expedición organizaban las expediciones. Tendremos que ubicarnos, digamos, en la historia norteamericana, incluso en el propio desarrollo del cine del oeste, cuando salían las grandes caravanas en coches, precisamente porque había una unidad geográfica territorial. Pero aquí las compañías organizaban mediante grandes embarcaciones expediciones particulares para fundar sus compañías y establecer a los colonos que trabajaran aquí. La primera expedición fue liderada por un tal Bronx, que fue quien fundó el primer y más importante pueblo de Isla de Pino, fundado por norteamericanos, que fue toda la zona de Columbia, a partir del propio, la propia hacienda que existía por los españoles en Santa Rosalía, en esta zona. La segunda gran expedición, que fue liderada por Percy, que se llamó la expedición de la Flor de Mayo, entre otros objetivos, además de Santa Bárbara de las Nuevas, tenía también establecerse aquí. Por lo tanto, estamos hablando de que McKinley fue la segunda promoción que tuvo la expansión norteamericana, fue el segundo poblado en importancia que fundaron los norteamericanos aquí, y que fue precisamente a través de la cultura del cítrico y específicamente del cultivo de la naranja. Aquí realmente fue lo más importante, el desarrollo de este tipo de cultivo. Incluso hasta hace muy pocos años, a la entrada de este poblado que hoy conocemos como Ciro Redondo, todavía quedaban los restos de un packing house, o sea, de un gran envasadero debajo de varios ficus, árboles inmensos donde estaban precisamente, cada vez donde quiera que había un asentamiento norteamericano, ellos establecían este tipo de arbolado, y este packing house todavía, o sea, sobrevivió incluso hasta la década del 90, o sea, prácticamente en los comienzos del siglo XXI es que desaparece esta construcción, lo que explica, ¿no? La solidez de la misma explica que estamos hablando de un desarrollo, de una infraestructura de desarrollo agropecuario importante. Por eso es que realmente fue una de las zonas más prósperas. También era la conexión con Santa Bárbara de las Nuevas. Antes no había conexión directa entre Nueva Gerona, como hoy es a través de la carretera de la Ciguanea. Antes la conexión era a través de McKinley, por los caminos donde hoy está la presa Revolución, a salir a Cuchilla Alta, ubiquémonos, lo que es hoy el camino 29, y desde ahí entonces continuar hasta Westport y toda la zona esta que se llamó Cuchilla Alta, que llegaba hasta La Victoria, Argelio. O sea que era también una importante conexión entre Nueva Gerona y toda la zona oeste, y por lo tanto con el puerto de Westport, que era donde existía la mayor y más importante profundidad para desarrollar la transportación marítima a gran escala. Aunque debemos decir también que a esa prosperidad económica estuvo asociada una prosperidad desde el punto de vista sociocultural. Aquí habían hoteles, aquí había un puerto independiente, aquí había iglesias evangélicas, había también escuelas y había también un natatorium, aprovechando
la surgencia de varios manantiales de aguas mineros medicinales y desarrollaron el turismo. Los que vinieron aquí, los primeros norteamericanos, tenían una filosofía. Mientras tanto crece el cítrico, ¿de qué vivimos? Bueno, vivieron del turismo y desarrollaron importantes proyectos turísticos a partir de fincas rústicas que se dedicaron entonces a disfrutar del clima y de las aguas. La semana próxima seguiremos hablando del poblado de McKinley, su historia, su grandeza, su decadencia. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.